El papá de la novia de mi hijo tocó a mi puerta a la 1 de la mañana y dijo: Tu hijo golpeó a mi hija hasta dejarla inconsciente esta noche. Miré detrás de él y la vi sentada en el asiento del copiloto de su coche. Tenía el labio partido, la nariz sangrando, un cachete terriblemente amoratado y sostenía una bolsa de hielo sobre un ojo. Volví a mirar a su padre, que parecía listo para matar. Eso no es posible, apenas pude balbucear. Ella me lo contó todo, me interrumpió. La policía vendrá en la mañana. Azotó la puerta y se fue. Inmediatamente subí corriendo a ver a Leo. Estaba dormido, pero encendí la luz de todos modos. Se despertó confundido. Fue entonces cuando vi los rasguños frescos en su cuello y antebrazo. ¿Qué pasó con Sofía esta noche?, le pregunté. Se incorporó de golpe, tallándose los ojos. Nada, tuvimos una pelea. La dejé en su casa. Eso es todo. ¿Qué tipo de pelea?, lo presioné. Empezó a tartamudear. Me estaba acusando de cosas. No quiero hablar de eso ahora. Su voz sonaba a la defensiva. Noté sus nudillos rojos e hinchados. La policía llegó a las 9 a.m. de la mañana siguiente. Un detective tocó la puerta con 2 oficiales detrás de él. Tenemos una orden de arresto para Leo. Leo bajó las escaleras en pijama. Vio a la policía y se puso pálido. Papá, ¿qué está pasando? El detective le leyó sus derechos. La víctima te identificó. Los vecinos oyeron gritos desde tu coche anoche, alrededor de las 7. Papá, te juro que yo no. Leo estaba entrando en pánico. El oficial le esposó las manos a la espalda. Vi cómo se llevaban a mi hijo a la patrulla. Me quedé parado en la puerta, pensando en los rasguños, los moretones en sus nudillos, la pelea sobre la que no quiso hablar. Visité a Leo en la cárcel esa tarde. Estaba sentado en una banca de metal, aterrado. Papá, tienes que creerme. Yo no le pegué. Entonces, explícame por qué parece que le dieron una paliza. Explica los rasguños y los moretones en tus nudillos. Se inclinó hacia adelante. Peleamos en el coche. Ella estaba gritando. Yo le estaba gritando de vuelta. Me pegó y yo la agarré de la muñeca para detenerla. De ahí salieron los rasguños. Te juro que la dejé en su casa a las 7:30 y me fui. Quería creerle, pero el papá de Sofía ya estaba presentando cargos. Contrató a un abogado. Hablé con nuestra abogada al día siguiente. Me dijo que el testimonio de Sofía era muy malo para nosotros. Sofía dijo que Leo la llevó a un lugar aislado. La golpeó casi hasta matarla y luego la abandonó cerca de su casa alrededor de las 10 de la noche. El vecino ya había confirmado que los oyó discutir a las 7. ¿Y los moretones en sus nudillos?, pregunté. La abogada miró sus notas. Leo dice que golpeó el volante después de dejarla porque estaba muy enojado. Todo lo que decía sonaba a excusa. Volví a ver a Leo. Ahora estaba desesperado. Papá, haré la prueba del polígrafo. Por favor, revisa mi teléfono, mi coche. Yo no lo hice. Entonces, ¿por qué ella dice esto? Leo se derrumbó. No lo sé. Tal vez está asustada y confundida. Tal vez alguien la está amenazando. Te creo, lo interrumpí. Pero si me estás mintiendo. Papá, yo la amo, me interrumpió él. Nunca le pegaría. Tú me conoces. El comportamiento de Leo había cambiado. Ya no estaba a la defensiva. Más bien, estaba genuinamente desesperado por probar su inocencia. Y como padre, no podía no confiar en mi hijo. Decidí investigar por mi cuenta. Conduje hasta el vecindario de Sofía y toqué puertas. La vecina de 2 casas más allá, una señora muy amable como de 80 y tantos años, tenía una cámara de seguridad. Le pedí la grabación y aceptó encantada. La cámara mostraba el coche de Leo dejando a Sofía a las 7:35. Observé con ansiedad cómo Sofía salía del coche y se alejaba de su casa. Leo se fue en dirección contraria. Luego, a las 9:45, llegó un coche diferente. Sofía salió de este coche, tambaleándose. Ahora estaba fuertemente golpeada y amoratada. Cayó al suelo y se arrastró hasta su puerta. Hice zoom en la grabación, pero no pude distinguir nada. ¿Era alguien más o Leo había usado el coche de otra persona para parecer inocente? Llevé la grabación a la estación de policía de todos modos. El detective vio la grabación 2 veces y llamó a Sofía y a su padre para una segunda entrevista. Me senté detrás del espejo de la sala de interrogatorios. El detective le mostró la grabación a Sofía. Tenemos un video tuyo llegando a casa a las 9:45 en un vehículo diferente. Te ves herida en esta grabación. ¿Quién te llevó a casa a las 9:45? Sofía empezó a temblar. No respondía. De repente, se abalanzó a los brazos de su padre y empezó a sollozar tan fuerte que no podía respirar. Su padre la rodeó con el brazo. Sofía, tranquila. Miga. Aquí está papá. Papi te cuida. La abrazó por un minuto y todos dejaron de hacer preguntas, dándole el minuto que claramente necesitaba. Finalmente, se apartó y su padre le secó las lágrimas con un pañuelo. Sofía, ¿quién te hizo esto? ¿Quién fue, mi niña? Ella miró a su alrededor y finalmente lo dijo. Alguien llamado Dante. Sentí un hueco en el estómago. Dante era mi otro hijo. Tenía 22 años. Tenía serios problemas de ira y acababa de irse a un viaje de trabajo hacía unos días. He estado saliendo con Dante 2 meses. A espaldas de Leo, lloró Sofía. Esa noche, después de que Leo me dejó, fui a encontrarme con Dante. Empezamos a discutir y me golpeó. Luego me amenazó. Dijo que si le decía a alguien que fue él, regresaría y terminaría el trabajo. Dijo que culpara a Leo o que me iría peor. Tenía tanto miedo. El papá de Sofía se puso pálido. Dios mío, casi destruyo a un muchacho inocente. El detective me miró. ¿Dónde está Dante ahora? Busqué mi teléfono con manos temblorosas. Se supone que está en un viaje de trabajo, pero no sé exactamente dónde. Mi voz salió débil y temblorosa. El detective extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre mi teléfono. No le llame todavía.
Necesitamos coordinar esto con cuidado o podría huir. Retiré la mano y lo miré fijamente. Mi cerebro intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Mi hijo Dante golpeó a Sofía. Mi hijo Dante la amenazó. Mi hijo Dante dejó que su hermano fuera a la cárcel por algo que él hizo. El detective sacó una libreta e hizo clic con su pluma. Necesito el número de teléfono de Dante, la información de su empleador y detalles sobre su vehículo. Otro oficial entró en la habitación y se paró junto a la puerta con su radio. Revisé mis contactos y le di el número de Dante. El oficial junto a la puerta inmediatamente comenzó a hacer llamadas por su radio. Trabaja para Constructora del Valle, creo. O trabajaba la última vez que supe. Me costaba recordar datos básicos sobre mi propio hijo. Maneja una camioneta Ford negra. 2015, tal vez. El detective anotó todo mientras yo estaba allí sentado, sintiéndome el peor padre del mundo. Mi mente seguía repasando recuerdos. Dante haciendo un hoyo en la pared de su cuarto de un puñetazo cuando tenía 16. La novia de Dante en la preparatoria que dejó de venir de repente y no quiso hablar conmigo sobre por qué. Dante siendo despedido de su primer trabajo y culpando a todos menos a él mismo. Las señales de advertencia siempre estuvieron ahí y simplemente las ignoré. Pensé que solo se enojaba a veces. Pensé que se le pasaría con la edad. A través del vidrio, todavía podía ver a Sofía llorando en los brazos de su padre. El detective se puso de pie. Quédese aquí. Ya vuelvo. Entró en la sala de entrevistas y lo vi sentarse frente a Sofía. Su padre todavía la sostenía, pero ella había dejado de sollozar tan fuerte. La voz del detective llegó a través de un altavoz en la sala de observación. Sofía, sé que esto es difícil. ¿Puedes darnos una declaración completa sobre lo que Dante te hizo esta noche? Ella asintió lentamente y se limpió la cara con el pañuelo. Su voz era tan baja que tuve que acercarme al vidrio para oír. Después de que Leo me dejó, caminé por la calle hasta donde Dante estaba esperando. Me recogió en su camioneta, hizo una pausa y respiró temblorosamente. Empezamos a conducir y le dije que me sentía mal por mentirle a Leo. Fue entonces cuando se enojó. Su padre le apretó el hombro. Empezó a gritar que yo le pertenecía a él, que Leo no me merecía. Intenté salirme en un semáforo en rojo, pero me agarró del brazo y no me soltó. La vi tocarse los moretones en la cara. Condujo hasta este estacionamiento vacío detrás de una tienda cerrada. Me seguía gritando. Entonces me pegó, su voz se quebró, me pegó tantas veces. Dijo que si le decía a alguien que fue él, regresaría y terminaría el trabajo. Dijo que culpara a Leo o sería peor la próxima vez. Tuve que apartar la mirada del vidrio. Ese era mi hijo el que estaba describiendo. Mi hijo, que le hizo eso a esta chica. Una mujer con uniforme de policía pasó por la sala de observación y la oí hablar sobre el papeleo de liberación. La supervisora de la cárcel. Estaba aquí para comenzar a procesar la liberación de Leo. Me puse de pie, sintiéndome partido en dos. Una parte de mí quería quedarse y ayudarlos a encontrar a Dante. Otra parte de mí necesitaba llegar con Leo ahora mismo. El detective regresó a la sala de observación. Estamos emitiendo una orden de arresto para Dante. Los oficiales ya están rastreando su teléfono. Me miró con algo parecido a la lástima. Vaya por su hijo y lléveselo a casa. Le llamaremos tan pronto como localicemos a Dante. Asentí y salí de la estación de policía. Mis manos seguían temblando cuando subí a mi coche. La cárcel estaba a solo 10 minutos, pero se sintió como el viaje más largo de mi vida. Seguía ensayando lo que le diría a Leo. Lo siento no parecía suficiente. Lo siento no borraba la celda de la cárcel. Lo siento no deshacía el terror que debió haber sentido. Me estacioné en el estacionamiento de la cárcel y entré. La mujer de la recepción revisó mi identificación y me hizo esperar en una silla de plástico. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Finalmente, un guardia trajo a Leo a través de una puerta de metal. Se veía tan pequeño. Sus ojos estaban vacíos y asustados de una manera que nunca antes había visto. El uniforme naranja de la cárcel le quedaba holgado. Caminamos hacia el coche en silencio. Quería abrazarlo, pero algo en su lenguaje corporal me dijo que no lo tocara. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el sonido del motor. Leo miraba por la ventana a la nada. Intenté decir algo. Leo, lo siento mucho. Debía haberte creído desde el principio. Él se encogió, alejándose de mí, como si hubiera intentado pegarle. Tenía la mandíbula apretada. Llegamos a casa y Leo subió directamente a su habitación. Oí el cerrojo. Me quedé fuera de su puerta, escuchando. Después de unos minutos lo oí llorar. No eran sollozos fuertes, sino sonidos bajos y rotos que de alguna manera eran peores. Puse mi mano en la puerta y me sentí destruido. Mi hijo Dante hizo esto. Mi hijo Dante hizo pasar a su hermano por un infierno. Mi hijo Dante golpeó a una chica y la amenazó para que mintiera. Y yo casi no le creo a Leo cuando juró que era inocente. Bajé las escaleras y me senté en el sofá, mirando mi teléfono. Pasaron 2 horas. El número del detective apareció en mi pantalla y respondí antes de que terminara el primer timbrazo. Rastreamos el teléfono de Dante a un motel a 3 estados de aquí. La policía local se está moviendo para arrestarlo ahora. Se me revolvió el estómago. Esto era real. Mi hijo era un prófugo que golpeó a la novia de su hermano y la obligó a culpar a alguien más. Le llamaré cuando lo tengamos bajo custodia. El detective colgó. Me senté allí, sintiéndome enfermo. 40 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Dante está bajo custodia. No hubo incidentes durante el arresto. Será extraditado en las próximas 48 horas. El detective hizo una pausa. Cuando nos acercamos a él por primera vez, afirmó que no sabía de qué se trataba. En el momento en que mencionamos el nombre de Sofía, pidió un abogado. Le di las gracias y terminé la llamada. Subí las escaleras y toqué la puerta de Leo. Leo, ¿podemos hablar? Nada.
Toqué de nuevo. Leo, por favor. Seguía sin haber respuesta. Podía oírlo respirar al otro lado de la puerta, pero no respondía a mi voz. Bajé las escaleras y llamé a mi hermana, que trabaja como trabajadora social. Respondió al tercer timbrazo. Necesito ayuda. Leo fue acusado falsamente y pasó tiempo en la cárcel. No me habla. No quiere salir de su cuarto. Mi hermana guardó silencio por un momento. Hay una terapeuta llamada Graciela Pastor que se especializa en trauma y casos de falsas acusaciones. Te enviaré su número. Le di las gracias y colgué. La casa se sentía demasiado silenciosa. Leo estaba encerrado en su cuarto. Dante estaba en una celda a 3 estados de distancia. Y yo estaba sentado solo, tratando de entender cómo todo se desmoronó tan rápido. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo. El sueño no llegaba. Mi cerebro seguía reproduciéndolo todo. Dante tenía problemas de ira cuando era más joven, pero pensé que había mejorado. Recordé los hoyos que hizo en nuestras paredes a puñetazos cuando tenía 16. 3 veces diferentes. Le hice resanarlos y pensé que eran solo cosas de adolescentes. Su novia de la preparatoria dejó de venir de repente. Le pregunté por qué y dijo que ella estaba loca y lo culpaba de todo. Le creí. Cuando las cosas salían mal, Dante siempre tenía a alguien más a quien culpar. Su jefe era injusto. Sus amigos lo traicionaron. Las chicas le daban alas. Seguí poniendo excusas por él en lugar de ver el patrón. Me levanté alrededor de las 6 porque no tenía sentido fingir que podía dormir. Hice café y me senté en la mesa de la cocina sintiéndome enfermo. Alrededor de las 8, tocaron a mi puerta. Abrí y me encontré al padre de Sofía en mi porche. Se veía fatal. Ojeras oscuras bajo los ojos. Su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Ambos nos quedamos allí parados por un minuto. Finalmente habló. Necesito disculparme. Casi destruyó a su hijo. Estaba tan seguro de que Leo lo hizo. Negué con la cabeza. Siento mucho que Dante haya lastimado a Sofía. Siento no haber visto en lo que se estaba convirtiendo. Éramos 2 padres que habíamos fallado por completo. Él por no creerle a su hija lo suficientemente rápido. Yo por no ver que mi hijo era peligroso. Se frotó la cara con ambas manos. Sofía está aterrada. Piensa que Dante saldrá de alguna manera y vendrá a terminar lo que empezó. Apenas duerme. No quiere salir de casa. Sentí que se me revolvía el estómago. Le prometo que haré todo lo posible para asegurarme de que rinda cuentas. Decirlo en voz alta se sintió como traicionar a Dante, pero lo decía en serio. El padre de Sofía asintió y se fue. Volví a entrar y llamé a un abogado que me recomendó mi hermana, Fernando Pastor. Su oficina estaba en el centro. Conduje hasta allí esa tarde. Fernando tendría unos 40 años, usaba gafas y tenía una forma de hablar tranquila que me hizo sentir un poco menos en pánico. Le expliqué todo. La falsa acusación de Leo, el arresto, el tiempo en la cárcel. Dante siendo el verdadero agresor. Necesito que limpien el historial de Leo, le dije a Fernando. Él tomaba notas en un blog legal. Eso va a ser complicado. Leo fue acusado formalmente y pasó tiempo en la cárcel. Aunque ahora es completamente inocente, el sistema no borra eso automáticamente. Mis manos se aferraron a los reposabrazos de la silla. ¿Qué necesitamos hacer? Fernando explicó el proceso. Presentar mociones. Conseguir que los cargos sean desestimados oficialmente. Solicitar la eliminación de antecedentes. Podría llevar meses. También me dijo algo en lo que no había pensado. Dante probablemente intentará contactarte desde la cárcel. Necesitas decidir ahora mismo qué límites vas a establecer. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Fernando se inclinó hacia adelante. Eres su padre, pero hizo algo terrible. Golpeó a una chica. Incriminó a su propio hermano. Necesitas averiguar cómo manejar eso antes de que llame. Conduje a casa sin saber la respuesta. ¿Cómo eres padre de un hijo que lastimó a la gente de esa manera? Pero tampoco podía simplemente fingir que Dante no existía. Seguía siendo mi hijo. Al día siguiente, Leo finalmente salió de su cuarto. Era por la tarde, se veía agotado. Su cabello estaba desordenado. Y tenía ojeras que hacían juego con las del padre de su novia. No me miró, solo se arrastró hacia la cocina. ¿Ya arrestaron a Dante? Su voz era plana, vacía. Sí, hace 2 días. Leo asintió una vez y tomó un vaso de agua del fregadero. Se lo bebió de pie, dándome la espalda. Traté de iniciar una conversación. Encontré una terapeuta. Se llama Graciela Pastor. Trabaja con personas que pasaron por lo que tú pasaste. Leo se dio la vuelta rápidamente. No quiero hablar de mis sentimientos con una extraña. Fue la primera emoción real que había visto de él desde que salió. Su cara estaba roja y tenía la mandíbula apretada. Una parte de mí casi se sintió aliviada. Al menos la ira era algo. Mejor que el vacío que había estado mostrando. Está bien, no tenemos que hacer eso todavía. Volvió a su cuarto y cerró la puerta con llave otra vez. Esa noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí y oí una voz automatizada que decía que era una llamada de la cárcel del condado. Entonces se oyó la voz de Dante. Estaba llorando. ¿Papá? Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Se me oprimió el pecho. Aquí estoy. Dante sollozó al teléfono. Fue un accidente. Te lo juro. Sofía me hizo enojar tanto y perdí el control por un minuto. No quise lastimarla tanto. Cerré los ojos. Dante, ¿golpeaste a Sofía y la amenazaste? Hubo un largo silencio. Podía oírlo respirar. Finalmente dijo sí, pero su voz cambió. Se puso a la defensiva, pero no entiendes toda la historia. Sofía me estaba engañando con otros tipos. Estaba jugando conmigo. Solo intentaba enseñarle a respetar. Sentí un frío que me caló los huesos. Lo estaba justificando, poniendo excusas, culpándola a ella. ¿Una lección?
Dante, la mandaste al hospital. Él siguió hablando. Necesitaba aprender. Las chicas piensan que pueden hacer lo que quieran y los hombres simplemente lo aceptarán. Le estaba mostrando que las acciones tienen consecuencias. Me sentí enfermo. Era mi hijo el que hablaba. Dante. Pero no se detuvo. ¿Me vas a ayudar a conseguir un abogado? Necesito uno bueno. El defensor de oficio que me dieron apesta. Papá, tienes que ayudarme. Tomé aire. Me aseguraré de que tengas representación legal, pero no puedo ayudarte a evitar las consecuencias de lo que hiciste. La voz de Dante cambió de nuevo. Se enojó. ¿Así que estás escogiendo a Leo sobre mí? ¿A tu niño de oro que nunca hace nada malo? Yo también soy tu hijo. Mis manos empezaron a temblar. Esto no se trata de escoger. Tú golpeaste a alguien. La amenazaste. Dejaste que tu hermano fuera a la cárcel por eso. Dante gritó al teléfono. Leo está bien. Solo estuvo allí unos días. Sofía también está bien. Todos están siendo tan dramáticos con esto. No pude seguir escuchando. Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Me senté allí en el sofá, tratando de respirar. Ese era mi hijo. Yo lo crié. Y no tenía idea de que lo que hizo estaba mal. A la mañana siguiente, la fiscal llamó mientras yo hacía café. Se presentó y dijo que estaban acusando a Dante de asalto y agresión, intimidación de testigos y amenazas terroristas. Su voz era profesional y directa. Explicó que con el testimonio de Sofía y la evidencia en video de la cámara de la vecina, tenían un caso sólido contra Dante. Pero luego dijo que necesitaban que Leo testificara sobre los rasguños en su cuello y la falsa acusación. Necesitaba que él explicara cómo las acciones de Dante llevaron a su arresto y tiempo en la cárcel. Le dije que hablaría con Leo al respecto. Mis manos temblaban cuando colgué. Subí las escaleras y toqué la puerta de Leo. La abrió, luciendo cansado. Le dije que la fiscal quería que testificara sobre lo que pasó. Su rostro se puso completamente pálido. Retrocedió del umbral. Dijo que no podía enfrentar un tribunal después de haber sido el acusado. Su voz temblaba. Dijo que no podía sentarse frente a la gente y hablar sobre estar en la cárcel cuando todos pensaban que él había golpeado a Sofía. Pude ver que apenas se mantenía entero. Sus manos temblaban y seguía mirando al suelo. No lo presioné. Le dije que no teníamos que decidir en ese momento. Pero sabía que la fiscal necesitaría su testimonio para mostrar el alcance total de lo que hizo Dante. Sin que Leo explicara la falsa acusación, el jurado no entendería cómo Dante destruyó la vida de su hermano para cubrir su propio crimen. Dejé a Leo solo y llamé a Fernando para concertar una reunión. 2 días después, estaba sentado en la oficina de Fernando revisando papeles. La oficina era pequeña, con libros de leyes forrando las paredes y un escritorio cubierto de carpetas. Fernando explicó que sellar y eliminar el registro de arresto de Leo llevaría meses de papeleo y trámites judiciales. Dijo que incluso después de hacerlo, la experiencia seguiría siendo parte de la realidad de Leo para siempre. El trauma no desaparecía simplemente porque se retiraran los cargos. También hablamos sobre presentar una demanda civil contra Dante en nombre de Leo por el daño emocional. Fernando me advirtió que cobrar cualquier dinero sería difícil, ya que Dante estaría en prisión y no tenía bienes, pero dijo que a veces tener una sentencia legal importaba más que el dinero. Se trataba de hacer oficial y documentar el daño. Firmé los papeles autorizando a Fernando a iniciar el proceso. Me dijo que Dante había sido extraditado de regreso y que su audiencia inicial estaba programada para la semana siguiente. Podía asistir si quería, pero Fernando me aconsejó que me mantuviera alejado. Dijo que mi presencia podría ser utilizada por la defensora de oficio de Dante para argumentar que tenía apoyo familiar y no era un peligro para la comunidad. No sabía qué hacer. Una parte de mí necesitaba ver a Dante en persona, pero tampoco quería ayudar a su caso de ninguna manera. Esa noche, me desperté con gritos. Me tomó un segundo darme cuenta de que venían del cuarto de Leo. Corrí por el pasillo y entré de golpe a su habitación. Leo estaba enredado en las sábanas, sudando y llorando. Tenía los ojos cerrados, pero gritaba sobre estar atrapado en una celda. Repetía yo no lo hice una y otra vez. Corrí a su cama y lo agarré por los hombros. Finalmente despertó, pero cuando me miró, sus ojos estaban vacíos. Me miró como si no supiera quién era yo. Pasó casi un minuto antes de que el reconocimiento volviera a su rostro. Entonces empezó a llorar de verdad. Me senté en el borde de su cama mientras él lloraba. No quería hablar de la pesadilla. Solo abrazó sus rodillas contra su pecho y se meció hacia adelante y hacia atrás. Me quedé allí hasta que se volvió a dormir. Las pesadillas se volvieron algo habitual después de eso. Cada pocas noches lo oía gritar. A veces podía despertarlo rápidamente. Otras veces, se quedaba atrapado en el sueño durante minutos que parecían horas. Después de una semana de esto, volví a mencionar la terapia. Le hablé de Graciela Pastor y de cómo trabajaba con personas que habían pasado por traumas como el suyo. Estaba sentado en la mesa de la cocina comiendo cereal. No levantó la vista de su plato. Le dije que solo una sesión, solo para probar. Estuvo callado por un largo tiempo. Finalmente, dijo está bien, pero su voz era plana. Hice la cita para el día siguiente. Cuando llegó la hora, Leo se subió al coche sin discutir. El viaje a la oficina de Graciela tomó 20 minutos. Miró por la ventana todo el tiempo. Lo dejé y le dije que esperaría en el estacionamiento. Estuvo adentro 90 minutos. Cuando salió, caminó directo al coche y se subió. No dijo nada. En casa fue directo a su cuarto y cerró la puerta. No supe de él el resto del día, pero más tarde esa noche mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo. Solo decía que volvería la próxima semana. Eso fue todo, pero era algo. La tarde siguiente, el padre de Sofía tocó a mi puerta. Nos quedamos en el porche y él parecía incómodo. Dijo que Sofía quería disculparse con Leo en persona por acusarlo falsamente.
Se sentía terrible por lo que pasó y pensó que podría ayudarlos a ambos a hablar, pero su terapeuta no estaba segura de si era una buena idea todavía. Quería saber qué pensaba yo. Le dije que necesitaba hablar con Graciela al respecto primero. Más tarde ese día, llamé a Graciela y le expliqué la situación. Se quedó callada por un momento. Luego dijo que Leo no estaba listo para esa conversación. Dijo que todavía estaba procesando la traición y el trauma de ser acusado por alguien que amaba. Hacer que Sofía se disculpara en persona podría parecer un cierre, pero en realidad podría hacerlo retroceder. Dijo que tal vez en unos meses, pero no ahora. Le devolví la llamada al padre de Sofía y le dije que entendía. Dijo que Sofía estaba luchando con la culpa por todo el asunto. También me sentí mal por ella. Ella era una víctima en todo esto, al igual que Leo, pero Graciela tenía razón. Leo necesitaba tiempo. La mañana de la audiencia inicial de Dante, me vestí con un traje. Fernando me había dicho que me mantuviera alejado, pero no podía. Necesitaba ver a Dante en persona. Necesitaba mirar a mi hijo e intentar entender cómo pasó esto. El juzgado estaba en el centro, en un gran edificio gris. Pasé por seguridad y encontré la sala correcta. Era más pequeña de lo que esperaba, con bancas de madera y luces fluorescentes. Me senté en la parte de atrás. Otras personas entraron. El padre de Sofía llegó con Sofía. Ella se veía más pequeña de alguna manera. Sus moretones se habían desvanecido, pero aún se podía ver la sombra de ellos en su rostro. La fiscal se sentó en una mesa, hojeando papeles. Entonces sacaron a Dante. Llevaba un uniforme naranja con las manos esposadas al frente. 2 oficiales caminaban a cada lado de él. Miró alrededor de la sala y sus ojos encontraron los míos. Su expresión cambió a algo desesperado y suplicante. Movió los labios diciendo papá, por favor, pero tuve que apartar la mirada. No podía soportar la culpa de verlo así. La jueza entró y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. La defensora de oficio de Dante era una mujer joven con cabello oscuro recogido. Se puso de pie e introdujo una declaración de no culpabilidad en nombre de Dante. Luego argumentó a favor de la fianza. Dijo que Dante no era un riesgo de fuga a pesar de haber abandonado el estado. Afirmó que se fue por motivos de trabajo antes de saber que lo buscaban. La fiscal se puso de pie y presentó evidencia de que Dante huyó inmediatamente después de la agresión. Mostró la cronología de la golpiza, la amenaza a Sofía y su partida al día siguiente. También presentó el testimonio de Sofía sobre la amenaza. Dijo que Dante le dijo a Sofía que volvería y terminaría el trabajo si ella le decía a alguien. La jueza escuchó a ambas partes. Entonces, negó la fianza. Dijo que la evidencia de intimidación de testigos y fuga convertían a Dante en un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. Después de que terminó la audiencia, me levanté para irme. La defensora de oficio de Dante se me acercó en el pasillo fuera de la sala. Se presentó y me preguntó si yo era el padre de Dante. Dije que sí. Me preguntó si estaría dispuesto a testificar como testigo de solvencia moral para Dante en el juicio. Dijo que ayudaría al jurado a verlo como una persona con apoyo familiar y no solo como un criminal. La miré por un largo momento. Luego le dije que no podía hacer eso. Le dije que amaba a mi hijo, pero que no podía pararme en un tribunal y fingir que lo que hizo estaba fuera de lugar. Porque la verdad era que me estaba dando cuenta de que no lo estaba en absoluto. Me estaba dando cuenta de que había pasado por alto las señales durante años. Pareció decepcionada, pero asintió. Dijo que entendía. Salí del juzgado al aire frío de la tarde. Sentía el pecho apretado. Acababa de negarme a ayudar a mi propio hijo, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Dante necesitaba enfrentar consecuencias reales por lo que hizo y yo no podía interponerme en eso solo porque era mi sangre. De vuelta en casa esa noche, no podía dejar de pensar en todas las señales que había pasado por alto con Dante a lo largo de los años. Subí las escaleras a su cuarto y abrí la puerta. El espacio se sentía diferente ahora, como si lo viera por primera vez. Empecé a revisar los cajones de su escritorio, su armario, debajo de su cama. No estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero necesitaba entender cómo había estado tan ciego. En el cajón inferior de su buró encontré un diario de piel. La cubierta estaba gastada y las páginas llenas de su letra. Me senté en su cama y lo abrí. La primera entrada tenía fecha de hacía 2 años. Mis manos empezaron a temblar mientras leía, página tras página de despotriques furiosos sobre mujeres que lo rechazaron. Chicas de la universidad que lo rechazaron para citas. Una compañera de trabajo que no estaba interesada. Su exnovia Sara, que rompió con él. Las anotaciones sobre Sara me pusieron la piel de gallina. Escribió sobre enseñarle a respetar. Sobre hacerle entender que le pertenecía a él. Sobre cómo las mujeres necesitaban aprender su lugar. Había descripciones detalladas de discusiones que tuvieron donde él la agarró de los brazos lo suficientemente fuerte como para dejarle moretones. Escribió sobre seguirla después de que rompieron para ver con quién estaba saliendo. La última entrada sobre Sara decía que se había presentado en su apartamento a medianoche y había golpeado la puerta hasta que el nuevo novio de ella amenazó con llamar a la policía. Me sentía enfermo al leerlo. Esto no eran solo problemas de ira. Este era un patrón de control y violencia que se remontaba a años. Cerré el diario y me quedé sentado allí por un largo tiempo. Luego llamé a Fernando y le pregunté si podía llevarle algo a su oficina por la mañana. Al día siguiente conduje a la oficina de Fernando con el diario en una carpeta en mi asiento del copiloto. Su secretaria me dejó entrar y me senté frente a su escritorio. Deslicé el diario hacia él sin decir nada. Lo abrió y empezó a leer. Su expresión se volvía más seria con cada página. Después de unos 10 minutos me miró. Dijo que esto podría ser evidencia relevante que mostraba un patrón de comportamiento, pero también dijo que usarlo significaba traicionar la privacidad de Dante. Podría empeorar significativamente su caso.
Me preguntó si entendía lo que significaría entregarle esto a la fiscal. Le dije que entendía, pero luego me llevé el diario de vuelta a casa conmigo porque no podía tomar la decisión de inmediato. Durante 3 días mantuve el diario en mi coche. Conducía hasta la oficina de la fiscal y me sentaba en el estacionamiento. Luego conducía a casa sin entrar. Seguía pensando en Dante cuando era un niño pequeño, el hijo que solía ayudarme a arreglar el coche los fines de semana, el adolescente que me hacía reír con sus chistes malísimos, pero también seguía pensando en Leo sentado en esa celda por algo que no hizo, sobre la cara amoratada de Sofía, sobre Sara y todas las otras mujeres que Dante había lastimado. Al cuarto día, entré a la oficina de la fiscal y entregué el diario. La fiscal era una mujer de unos 40 años llamada Jimena. Tomó el diario y empezó a leerlo allí mismo mientras yo estaba sentado en su oficina. Su rostro se endureció mientras leía. Después de 20 minutos lo cerró y me miró. Dijo que esta era evidencia condenatoria de premeditación y violencia creciente. Dijo que estaban agregando cargos de acoso basados en las entradas sobre seguir a Sara. Empezó a tomar notas sobre citar a Sara como testigo. Me sentí enfermo sabiendo que acababa de proporcionar evidencia que encerraría a mi hijo por aún más tiempo. Pero también sabía que era lo correcto. Jimena me agradeció por haberme presentado. Dijo que muchos padres no habrían hecho lo que yo acababa de hacer. Cuando llegué a casa esa tarde, Leo estaba sentado en el sofá. Levantó la vista cuando entré. Dijo que Fernando le había llamado y le había contado sobre el diario. Sobre que yo se lo había entregado a la fiscal. Empecé a explicar, pero Leo se levantó y caminó hacia mí. Por primera vez desde que volvió de la cárcel, me abrazó. Me rodeó con sus brazos con fuerza y se aferró. Me dijo gracias. Gracias por creerme. Gracias por elegir lo que era correcto en lugar de proteger a Dante. Me derrumbé llorando allí mismo en nuestra sala. Le dije que lo sentía. Que sentía no haberle creído inmediatamente cuando dijo que era inocente. Que sentía que se necesitara evidencia en video para convencerme. Que sentía que tuviera que pasar siquiera una noche en esa cárcel. Leo se apartó y me miró. Dijo que entendía por qué dudé de él al principio. Dijo que la evidencia se veía mal y que no me culpaba. Pero esto, entregar el diario, esto probaba que ahora estaba de su lado. Nos quedamos allí un rato, simplemente abrazándonos. Era la primera vez en semanas que la casa se sentía como si pudiera estar bien algún día. 2 días después llamó la cárcel. Dante quería hablar conmigo. Acepté la llamada aunque una parte de mí no quería oír su voz. En el momento en que se conectó la línea, empezó a gritar. Me llamó traidor. Dijo que destruí su vida al darle a la fiscal su diario privado. Dijo que no tenía derecho a revisar sus cosas personales. Lo dejé gritar durante aproximadamente 1 minuto, luego lo interrumpí. Le dije que él destruyó su propia vida cuando golpeó a Sofía, cuando la amenazó para que culpara a Leo, cuando dejó que su hermano inocente se sentara en la cárcel por algo que él hizo. Le dije que el diario solo le mostró a todos quién era él realmente. Dante se quedó callado por un segundo. Luego dijo que yo nunca lo entendí, que siempre tomaba el lado de todos los demás, que yo era un padre terrible. Le dije que lo amaba, pero que no podía apoyarlo para que evitara las consecuencias de lo que había hecho. Me colgó, me quedé sentado sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo que había perdido a un hijo, aunque sabía que él se había perdido a sí mismo mucho antes de que yo encontrara ese diario. Una semana después recibí una llamada de alguien llamado Sergio Garza. Dijo que solía trabajar con Dante en Constructora del Valle, había visto la cobertura de noticias del arresto y quería hablar conmigo. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa. Sergio tendría unos 30 años y tenía una energía nerviosa. Dijo que Dante fue despedido de Constructora del Valle hacía 6 meses. Pregunté por qué. Sergio pareció incómodo. Dijo que Dante había amenazado a una compañera de trabajo que rechazó sus insinuaciones. Se llamaba Amanda. Dante la había invitado a salir varias veces y ella seguía diciendo que no. Un día la acorraló en el estacionamiento después del trabajo y le dijo que estaba cometiendo un error. Le dijo que se arrepentiría de rechazarlo. Amanda lo reportó a Recursos Humanos y lo despidieron al día siguiente. Sergio dijo que estaba dispuesto a testificar sobre lo que pasó, sobre el historial de agresión de Dante hacia las mujeres en el trabajo. Le di las gracias y le di su información de contacto a Jimena en la oficina de la fiscal. Al día siguiente, Sergio me llamó de nuevo. Dijo que su esposa Mara también quería hablar conmigo. Había presenciado algo relacionado con Dante. Me reuní con ambos en la misma cafetería. Mara era una mujer pequeña de cabello oscuro. Trabajaba en contabilidad en Constructora del Valle. Dijo que había visto a Dante agarrar el brazo de Amanda durante una discusión en la sala de descanso. Dijo que la agarró tan fuerte que Amanda tenía moretones visibles al día siguiente. Mara había querido reportarlo, pero Amanda le rogó que no lo hiciera porque tenía miedo de empeorar las cosas. Pero ahora, con Dante arrestado por agresión, Mara quería presentarse. Dijo que testificaría sobre lo que vio. Me senté allí escuchando a estos 2 extraños contarme sobre la violencia de mi hijo, sobre todo un patrón del que yo no sabía nada. Me sentí devastado por haber estado tan ciego a quién era él realmente. Llamé a Jimena y también le di la información de Mara. Unos días después, Jimena me llamó. Dijo que con el diario y el testimonio de los compañeros de trabajo tenían un caso extremadamente sólido. Dijo que la defensora de oficio de Dante se había comunicado sobre un acuerdo de culpabilidad. La oferta era declararse culpable para reducir los cargos y obtener 8 años en lugar de arriesgarse a 15 en el juicio. Dijo que la defensora de oficio quería que yo animara a Dante a aceptarlo. Le dije que lo pensaría. Esa noche, la defensora de oficio de Dante me llamó directamente. Dijo que Dante estaba siendo terco con el acuerdo. No quería admitir su culpabilidad. Ella pensó que escucharme podría hacerlo cambiar de opinión. Dijo que 8 años era un buen trato considerando la evidencia en su contra. Acepté visitarlo. A la mañana siguiente conduje a la cárcel.
Sacaron a Dante al área de visitas y se sentó frente a mí. Se veía diferente. No llorando como la última vez. Tampoco enojado. Simplemente frío y distante. Le hablé sobre el acuerdo de culpabilidad. 8 años y se declaraba culpable. Me miró sin ninguna expresión. Luego dijo que no se declararía culpable. Le pregunté por qué no. Dijo que porque declararse culpable significaba admitir que era una mala persona y él no creía ser malo. Dijo que Sofía se merecía lo que pasó por engañarlo con Leo, que ella necesitaba aprender a respetar. Sentí que se me oprimía el pecho al escucharlo. Este no era mi hijo sentado frente a mí. Era alguien a quien no reconocía en absoluto. Me incliné hacia adelante y lo miré a los ojos. Le dije que Sofía no le pertenecía, que ninguna mujer le pertenece a ningún hombre, que lo que hizo fue imperdonable, que golpear a alguien y amenazarlo no era enseñarle nada excepto miedo. Dante se rió. Fue un sonido amargo que me puso la piel de gallina. Dijo que yo era igual que todos los demás. Tomando el lado de ellos. Dijo que nunca lo entendí. Que nunca traté de ver las cosas desde su perspectiva. Dijo que mujeres como Sofía jugaban juegos y luego actuaban inocentes cuando los hombres se molestaban. Me puse de pie. Le dije que había terminado. Que si él no podía ver lo que había hecho mal, entonces no había nada más que decir. Se encogió de hombros como si no le importara. Mientras me alejaba, me di cuenta de que mi hijo no tenía ningún remordimiento en absoluto. Genuinamente creía que él era la víctima en todo esto. Esa realización dolió más que cualquier otra cosa que hubiera pasado. El guardia me llevó de regreso a través de las puertas de seguridad y caminé por el estacionamiento como en una nube. Llegué a mi coche y me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en el encendido. Intenté 3 veces antes de rendirme y simplemente me quedé allí mirando el volante. Entonces me golpeó todo de una vez. Mi hijo era un monstruo. No el adolescente enojado que recordaba, sino una persona realmente peligrosa que lastimaba a las mujeres y no sentía nada al respecto. Empecé a llorar y no pude parar. Grandes sollozos desgarradores que hacían temblar todo mi cuerpo. Lloré durante 1 hora seguida, sentado en ese estacionamiento. Otras personas pasaban junto a mi coche y probablemente pensaban que estaba loco, pero no me importaba. Estaba de luto. De luto por el hijo que pensé que había criado. El niño que solía construir fuertes en la sala y coleccionar tarjetas de béisbol. Esa persona nunca existió, o tal vez existió una vez y se convirtió en otra cosa. De cualquier manera, se había ido y este extraño frío que se reía de golpear a Sofía había tomado su lugar. Cuando finalmente dejé de llorar, tenía los ojos tan hinchados que apenas podía ver. Conduje a casa yendo 15 kilómetros por debajo del límite de velocidad porque mi visión estaba borrosa. En casa, encontré a Leo sentado en el sofá viendo la televisión, no escondido en su cuarto con la puerta cerrada como había estado haciendo. Simplemente sentado allí con un tazón de cereal, desayunando a las 2 de la tarde. Era algo tan normal, pero se sentía enorme. Me senté a su lado y él no se encogió. Vimos juntos un programa de cocina sin hablar. Después de un rato, se levantó y se preparó un sándwich. De hecho, entró a la cocina y usó la estufa para hacer un queso fundido. Lo observé desde el umbral de la puerta, tratando de no llorar de nuevo. Estas pequeñas cosas normales se sentían como victorias masivas. Durante las siguientes semanas, Leo siguió mejorando poco a poco. Empezó a comer 3 comidas al día en lugar de solo picotear la comida. Salía de su cuarto para ver la televisión por las noches. A veces incluso se sentaba conmigo durante la cena. Graciela me llamó una tarde para hablar sobre su progreso. Dijo que lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba, pero que necesitaba entender que esto no era una línea recta. Tendría días buenos y días malos, tal vez semanas buenas y luego, de repente, una semana terrible. El trauma de ser acusado falsamente y encarcelado no desaparece así como así. Podría luchar con problemas de confianza durante años. Podría tener ansiedad cerca de la policía o con ruidos fuertes o al ser acusado de cualquier cosa. Dijo que algunos de sus pacientes nunca se recuperan por completo. Simplemente aprendían a vivir con ello. Eso me asustó, pero aprecié su honestidad. Unos días después llamó la fiscal. Se llamaba Jimena y había estado construyendo el caso contra Dante. Dijo que seguían adelante con el juicio ya que Dante rechazó el acuerdo de culpabilidad. Tenían un caso sólido con el testimonio de Sofía, la evidencia en video, el diario y las declaraciones de Sergio y Mara, pero querían que Leo también testificara. Necesitaban que describiera los rasguños que Sofía le hizo durante su discusión. Necesitaban que hablara sobre ser acusado falsamente y arrestado. Le mostraría al jurado el alcance total de lo que hizo Dante. Cómo no solo golpeó a Sofía, sino que deliberadamente incriminó a su propio hermano. Le dije que hablaría con Leo al respecto. Esa noche en la cena, saqué el tema con la mayor delicadeza posible. El tenedor de Leo se detuvo a medio camino de su boca. Su rostro palideció y su respiración se volvió rápida y superficial. Dejó el tenedor y se agarró al borde de la mesa. Reconocí que estaba empezando un ataque de pánico. Me acerqué y le dije que respirara lentamente. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Lo hizo durante unos minutos hasta que su respiración se estabilizó. Luego preguntó con voz queda si tenía que testificar. Dije que no. Nadie podía obligarlo, pero ayudaría a asegurar que Dante fuera condenado. Se quedó mirando su plato durante mucho tiempo. Finalmente, dijo que lo haría. Dijo que si pudo sobrevivir 3 días en la cárcel por algo que no hizo, podría sobrevivir diciendo la verdad en el tribunal. Quería que Dante rindiera cuentas. Quería que todos supieran lo que realmente pasó. Durante la semana siguiente, Fernando trabajó con Graciela para preparar a Leo para el testimonio. Hicieron sesiones de práctica en la oficina de Fernando donde Fernando le hacía preguntas como lo haría un abogado en el tribunal. A Leo le costó mucho trabajo. Empezaba a responder y luego se congelaba.
O respondía algunas preguntas y luego tenía que tomar un descanso. Graciela se sentaba con él durante las sesiones y lo ayudaba a usar técnicas de respiración cuando se sentía abrumado. Fernando fue paciente y le seguía diciendo que lo estaba haciendo muy bien. Practicaron describir la discusión con Sofía, los rasguños que ella le hizo, enterarse de que fue acusado, el arresto, la celda. Cada vez que Leo tenía que decirlo en voz alta, parecía que lo estaba reviviendo. Sus manos temblaban y su voz se quebraba. Pero siguió adelante. Le dijo a Fernando que testificar se sentía como recuperar algo de control. Dante le había quitado todo durante 3 días. Lo hizo sentir impotente y asustado. Subir a ese estrado y decir la verdad se sentía como contraatacar. 2 semanas antes de la fecha del juicio, la defensora de oficio de Dante me llamó. Dijo que Dante quería cambiar su declaración. Estaba dispuesto a declararse culpable a cambio de 10 años en lugar de arriesgarse a 15 en el juicio. Explicó que ver la lista completa de testigos y toda la evidencia le hizo darse cuenta de que perdería. El diario por sí solo era condenatorio. Si a eso se sumaba el testimonio de Sofía, el video, Sergio, Mara y Leo, no había forma de que un jurado lo declarara no culpable. 10 años era mejor que 15. Dijo que la fiscal lo estaba considerando. Tendrían que consultarlo primero con Sofía y su padre. Pero si todos estaban de acuerdo, no habría juicio. Me preguntó si yo apoyaría el acuerdo de culpabilidad. Dije que lo pensaría y colgué. Luego me quedé sentado, sintiéndome partido en dos. Una parte de mí estaba aliviada. No habría juicio, lo que significaba que Leo no tendría que testificar. No tendría que sentarse en una sala de tribunal y revivir su peor pesadilla frente a extraños. Pero otra parte de mí estaba devastada. Mi hijo iba a prisión por una década. Tendría 32 años cuando saliera. Me perdería 10 años de su vida. Él se perdería 10 años de todo. Llamé a Fernando y le conté sobre la oferta de acuerdo. Fernando dijo que probablemente era la decisión correcta. Los juicios son impredecibles y de esta manera había certeza. Dante definitivamente iría a prisión y Leo no tendría que testificar. Me recordó que Dante tomó sus propias decisiones. Él eligió golpear a Sofía, eligió amenazarla, eligió incriminar a Leo. Ahora estaba enfrentando las consecuencias que se ganó. Esas fueron palabras duras de oír, pero eran ciertas. 3 días después, todos nos reunimos en el juzgado para la audiencia de declaración de culpabilidad. Yo, Fernando, Sofía y su padre, la fiscal y Dante con su defensora de oficio. Leo se quedó en casa porque Graciela dijo que no estaba listo para ver a Dante en persona. La jueza llamó el caso y le preguntó a Dante cómo se declaraba. Dante se puso de pie en su uniforme naranja y dijo culpable. La jueza le preguntó si alguien lo obligó a declararse culpable y él dijo que no. Luego vino la alocución. Ahí es donde el acusado tiene que describir sus crímenes en voz alta en el tribunal. La jueza le pidió a Dante que explicara lo que hizo. Dante miró hacia la mesa y empezó a hablar con voz monótona. Dijo que la noche en cuestión recogió a Sofía después de que su hermano la dejó. Empezaron a discutir en su coche sobre que ella veía a otros tipos. Perdió los estribos y la golpeó varias veces en la cara. Le dio un puñetazo en el ojo y le partió el labio. Cuando ella intentó salir del coche, él la agarró y le pegó de nuevo. Luego la amenazó. Le dijo que si decía algo, él volvería y la lastimaría peor. Le dijo que culpara a su hermano Leo en su lugar. Dijo que sabía que su hermano había discutido con Sofía esa misma noche y tenía rasguños de cuando ella lo golpeó, así que le dijo a Sofía que dijera que Leo la golpeó. Después de eso, la llevó cerca de su casa y la dejó. Luego se fue de la ciudad al día siguiente porque sabía que la policía vendría a buscarlo. Escucharlo en su propia voz lo hizo innegablemente real. Esto no era especulación ni testimonio de otras personas. Era Dante admitiendo lo que hizo. Admitiendo que golpeó a una chica que decía querer. Admitiendo que incriminó a su propio hermano por ello. Lo vi decir todo eso sin mostrar ninguna emoción. La jueza aceptó la declaración y programó la sentencia para 3 semanas después. Dijo que escucharía las declaraciones de impacto de las víctimas en ese momento. Luego ordenó que Dante permaneciera en la cárcel hasta la sentencia. El alguacil se lo llevó y él no me miró ni una vez. Después de que terminó, salí al pasillo. El padre de Sofía estaba de pie junto a las ventanas, luciendo agotado. Hicimos contacto visual a través del pasillo. Ambos nos veíamos completamente agotados. Nuestras familias habían sido destruidas por la violencia de Dante. Su hija estaba traumatizada. Mi hijo inocente estaba traumatizado. Y mi otro hijo iba a prisión por 10 años. No dijimos nada. Solo asentimos el uno al otro con este triste entendimiento, y luego nos alejamos en direcciones opuestas. Una semana después de la audiencia, la terapeuta de Sofía le dio permiso para escribirle una carta a Leo. El padre de Sofía llamó para preguntar si eso estaba bien y le dije que hablaría con Leo al respecto. Leo dijo que estaba dispuesto a leerla. La carta llegó 2 días después. Leo la llevó a su cuarto y cerró la puerta. No lo vi durante 3 horas. Cuando finalmente salió, tenía los ojos rojos, pero parecía más tranquilo de alguna manera. Dijo que la carta le ayudó un poco. Saber que Sofía fue forzada y estaba asustada. Saber que no quería acusarlo. Pero estaba demasiado aterrada de Dante para decir la verdad. No borraba por lo que pasó. No deshacía el terror de ser arrestado o el trauma de la cárcel. Pero le ayudó a entender que ella también era una víctima, que no estaba tratando de lastimarlo, solo estaba tratando de sobrevivir. Esa misma noche le pregunté a Leo si quería escribir una declaración de impacto de la víctima para la sentencia de Dante. Podía decirle a la jueza cómo le afectó la falsa acusación. Le dije que no tenía que decidir de inmediato. Pasó los siguientes 4 días pensándolo. Lo veía sentado en el sofá, mirando al vacío, claramente luchando con la decisión. Finalmente, al 5.º día, me dijo que sí. Quería escribir una. Se sentó en la mesa de la cocina con una libreta y empezó a escribir. Le tomó 3 horas.
Cuando terminó, tenía 4 páginas. Escribió sobre el terror de ser arrestado por algo que no hizo, sobre la policía poniéndole las esposas mientras su padre miraba, sobre estar sentado en esa celda durante 3 días sin saber si alguien le creería, sobre las pesadillas que todavía tenía donde estaba atrapado tras las rejas, sobre los ataques de pánico cuando oía sirenas, sobre no poder confiar en la gente nunca más porque su propio hermano lo había traicionado de la peor manera posible. Escribió sobre cómo Dante no solo lastimó a Sofía, trató de destruir la vida entera de Leo para encubrir lo que hizo. Escribió que nunca perdonaría a Dante por eso, nunca. El padre de Sofía me llamó 2 días después para decirme que Sofía también había escrito una declaración de impacto de la víctima. Su voz sonaba cansada por teléfono. Me dijo que ella estaba en terapia intensiva 3 veces por semana y todavía tenía pesadillas todas las noches. El terapeuta dijo que Sofía podría no recuperarse nunca por completo de lo que Dante le hizo. No solo la golpiza física, sino el miedo que él le infundió. La forma en que amenazó con volver y terminar el trabajo si ella le decía a alguien. El padre de Sofía dijo que su hija se sobresalta cuando las puertas se abren demasiado rápido. Ya no puede estar sola en una habitación con un hombre, incluso con él a veces. Escuché y me sentí enfermo sabiendo que mi hijo causó ese daño a una chica de 17 años. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina mirando un papel en blanco. Necesitaba escribir mi propia declaración para la audiencia de sentencia. Como padre de Dante, tenía derecho a hablar. Pero, ¿qué podría decir yo? Tomé mi pluma y empecé a escribir. Me tomó 4 horas escribir 2 páginas. Escribí sobre amar a Dante desde el día en que nació. Sobre cambiarle los pañales y enseñarle a andar en bicicleta y estar orgulloso cuando se graduó de la preparatoria. Pero también escribí que el amor no excusa lo que hizo. Que Sofía merecía justicia y Leo merecía justicia y Dante necesitaba rendir cuentas. Escribí que apoyaba a la fiscalía y creía que mi hijo debía enfrentar consecuencias reales por sus acciones. La parte más difícil fue el último párrafo, donde admití que siempre lo amaría a pesar de todo. Pero eso no significaba que pensara que su sentencia era injusta. Lo leí 3 veces y lloré cada vez. Esta declaración se sintió como renunciar a Dante. Pero sabía que era lo correcto. El teléfono sonó a las 9 p.m. la noche antes de la sentencia. El número de la cárcel apareció en mi pantalla. Respondí y oí la voz de Dante. Me preguntó si iría a la corte mañana. Le dije que sí porque seguía siendo mi hijo. Hubo silencio al otro lado por unos segundos. Luego Dante preguntó si iba a hablar en su nombre. Le dije que no. Que escribí una declaración apoyando la rendición de cuentas. La voz de Dante se volvió fría. Dijo que entendía, que yo era igual que todos los demás, escogiendo a Leo sobre él. Le dije que eso no era cierto, que lo amaba, pero no podía apoyarlo para que evitara las consecuencias de golpear a Sofía e incriminar a su hermano. Dante soltó esta risa amarga y furiosa, y dijo que me arrepentiría de abandonarlo. Luego colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado sosteniendo el teléfono, sintiendo que acababa de perder a mi hijo, aunque todavía estaba vivo. La audiencia de sentencia comenzó a las 10 a.m. Me senté en la última fila de la sala. Sofía y su padre se sentaron al frente, en el lado izquierdo. Leo se sentó con Fernando en el lado derecho. El alguacil sacó a Dante con un uniforme naranja y las manos esposadas al frente. Se veía más delgado que la última vez que lo vi. Su cabello estaba más largo y desordenado. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 50 años con cabello canoso recogido con fuerza. Les dijo a todos que se sentaran y abrió el archivo frente a ella. La fiscal se puso de pie y dijo que tenían 3 declaraciones de impacto de víctimas que presentar. Primero fue la declaración de Sofía. La fiscal la leyó en voz alta. Sofía describió a Dante recogiéndola después de que Leo la dejó esa noche. Cómo condujeron a un estacionamiento y empezaron a discutir. Cómo Dante la agarró por el cuello y empezó a golpearla en la cara una y otra vez. Cómo le rogó que parara y él simplemente siguió. Escribió sobre el miedo cuando él amenazó con matarla si le decía a alguien que fue él. Sobre cómo le dijo que culpara a Leo o él volvería y lo empeoraría. Sobre las pesadillas que tiene ahora donde está atrapada en ese coche y no puede escapar. Observé la cara de Dante mientras la fiscal leía. Miraba al frente sin mostrar nada. Ninguna emoción en absoluto. Siguió la declaración de Leo. La fiscal leyó sobre el terror de ser arrestado por algo que no hizo. Sobre estar sentado en la cárcel durante 3 días pensando que su vida había terminado. Sobre los ataques de pánico que todavía le dan cuando oye sirenas. Sobre la traición de su propio hermano tratando de destruir su vida para encubrir su propio crimen. Sobre cómo nunca perdonaría a Dante por usarlo como chivo expiatorio. Miré a Dante de nuevo. Seguía en blanco, como si estuviera escuchando a alguien leer el pronóstico del tiempo. Finalmente, la fiscal leyó mi declaración, sobre amar a Dante pero apoyar la rendición de cuentas, sobre creer que se necesitaba hacer justicia. La mandíbula de Dante se tensó cuando leyeron mis palabras, pero no me miró. La jueza se quitó las gafas y miró directamente a Dante. Dijo que había revisado su expediente y veía un patrón de violencia hacia las mujeres que se remontaba a años. Mencionó a la compañera de trabajo que amenazó, a la exnovia que de repente dejó de venir. Dijo que su falta de remordimiento era profundamente preocupante, que no mostró ninguna emoción al escuchar cómo destruyó múltiples vidas. Dijo que usar a su propio hermano como chivo expiatorio fue particularmente cruel y mostraba un nivel de manipulación que le preocupaba enormemente. Luego lo sentenció a 10 años en la prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 7 años. Añadió clases obligatorias de manejo de la ira y terapia. Le dijo a Dante que necesitaba ayuda seria y que esperaba que usara su tiempo en prisión para trabajar en sí mismo. Dante solo asintió una vez. El alguacil se movió para llevárselo. Me puse de pie e intenté caminar hacia Dante. Quería decir algo. Decirle que lo amaba.
decirle que se cuidara. Algo. Pero Dante volteó la cara cuando me vio venir. Se negó a mirarme. El alguacil lo llevó por la puerta lateral y se fue. Esa fue la última vez que lo vi antes de que lo trasladaran a la prisión estatal al norte del estado. Las semanas después de la sentencia fueron extrañas. Enfoqué toda mi energía en ayudar a Leo a sanar. Fernando trabajó en conseguir que el registro de arresto de Leo fuera completamente eliminado. Presentó papeles en 3 tribunales diferentes. Dijo que tomaría unos meses, pero que eventualmente el historial de Leo estaría completamente limpio. Como si el arresto nunca hubiera sucedido. Graciela continuó viendo a Leo 2 veces por semana para terapia. Me dijo en privado que Leo estaba progresando lentamente. Que un trauma como este toma años para procesar. Pero veía señales de que estaba empezando a sobrellevarlo mejor, empezando a confiar de nuevo, en pequeñas dosis. Leo vino a mí una tarde y me dijo que había estado pensando en la universidad. Dijo que no estaba listo para ir este otoño. Demasiada gente. Demasiada presión. Quería tomarse un año sabático. Tal vez tomar algunas clases en línea. Trabajar medio tiempo cuando se sintiera listo. Le dije que apoyaba lo que necesitara. Que no había prisa. Podía tomarse todo el tiempo que necesitara para sanar. Su alivio fue obvio, como si le hubiera preocupado que lo presionara para ir de todos modos. El padre de Sofía y yo empezamos a vernos para tomar café cada pocas semanas. Suena raro, pero desarrollamos esta amistad improbable. Éramos las únicas 2 personas que realmente entendían lo que pasó. Por lo que pasaron nuestras familias. Nos sentábamos en la cafetería y hablábamos de nuestros hijos. De cómo estaban. De lo difícil que era verlos luchar. Me dijo que Sofía estaba mejor algunos días y peor otros. Que sanar no era una línea recta. Le dije lo mismo sobre Leo. Nunca hablamos mucho de Dante. Este tema era demasiado doloroso para ambos. Pero tener a alguien que entendía me ayudó a sentirme menos solo en esta pesadilla. 3 meses después de la sentencia de Dante, Leo me dijo que había tenido su primera semana completa sin pesadillas. Estaba haciendo el desayuno cuando lo dijo, así casual como si estuviera comentando sobre el clima, pero pude ver en sus ojos lo importante que era eso para él. Dijo que la terapia realmente estaba ayudando. Que Graciela le había enseñado algunas técnicas para manejar los ataques de pánico. También había empezado a ir a un grupo de apoyo para personas que fueron acusadas falsamente. Conocer a otros que entendían por lo que pasó le ayudó a sentirse menos aislado, menos como si fuera la única persona a la que le había pasado esto. Lo abracé y le dije que estaba orgulloso de lo duro que estaba trabajando para sanar. Me devolvió el abrazo y por primera vez en meses no sentí que se fuera a romper. Empecé a escribirle a Dante a la prisión estatal aproximadamente un mes después de su traslado. Cartas cortas en papel de cuaderno rayado diciéndole que lo amaba, pero que necesitaba asumir la responsabilidad y trabajar en sí mismo a través de los programas que ofrecían. Enviaba una carta cada mes, como un reloj. No me respondió durante 4 meses y seguí enviándolas de todos modos porque seguía siendo mi hijo. Cuando finalmente llegó su primera carta, la abrí en la mesa de la cocina con manos temblorosas. La letra era desordenada y enojada. Escribió 3 páginas culpando a todos menos a él. A Sofía por engañarlo, a Leo por ser el favorito, a mí por no entenderlo. Las palabras eran defensivas y amargas, y volví a doblar la carta sintiéndome enfermo. Mientras tanto, Fernando estaba progresando en solucionar lo del registro de arresto de Leo. Presentó mociones en 3 tribunales diferentes, pagó tasas y entregó papeleo durante semanas. 2 meses después de la sentencia de Dante, Fernando llamó con buenas noticias. El registro estaba oficialmente sellado y eliminado. Las verificaciones de antecedentes no mostrarían el arresto. Legalmente Leo podía decir que nunca había sido arrestado. Fernando dijo que era una pequeña victoria, pero importante para las futuras perspectivas laborales y solicitudes universitarias de Leo. Le dije a Leo esa tarde y vi cómo el alivio inundaba su rostro. Dijo que sentía como si una parte de la pesadilla finalmente se hubiera borrado, aunque sabía que siempre lo recordaría. Más o menos al mismo tiempo, Leo empezó a tomar clases en línea a través del colegio comunitario. Solo 2 clases para empezar. Introducción a la psicología y gobierno estadounidense. Se sentaba en la mesa de la cocina con su laptop haciendo tareas y leyendo libros de texto. Un día me dijo que había estado investigando programas de reforma de justicia penal, cosas sobre falsas acusaciones y encarcelamiento injusto. Dijo que leer sobre las experiencias de otras personas le ayudaba a sentirse menos solo. Se lo mencioné a Graciela durante uno de nuestros chequeos y ella dijo que en realidad era muy saludable. Dijo que Leo estaba canalizando su trauma en algo significativo en lugar de dejar que lo destruyera. 6 meses después de que todo sucedió, Graciela sacó la idea de que Leo se reuniera con Sofía en persona. Los terapeutas de ambos estarían presentes. Leo dudó al principio, pero finalmente aceptó. La reunión tuvo lugar en la oficina de Graciela un martes por la tarde. Llevé a Leo allí y esperé en mi coche en el estacionamiento. Estuvo adentro más de 1 hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos de llorar, pero se veía más ligero de alguna manera. Se subió al coche y me dijo que le dio un cierre. Escuchar la historia completa de Sofía directamente de ella. Ver que ella también estaba trabajando duro para sanar. Entender que ambos fueron víctimas de Dante de diferentes maneras. Dijo que hablaron sobre la noche en que todo sucedió y sobre los 2 meses que ella había estado viendo a Dante en secreto. Ella le contó sobre las amenazas que Dante hizo, lo asustada que estaba, lo mucho que sentía por lo que Leo pasó debido a su miedo. Leo dijo que le dijo que entendía por qué hizo lo que hizo y que la perdonaba. Ambos lloraron mucho, según él. Graciela me dijo más tarde que salió tan bien como se podía esperar. Que Leo y Sofía nunca volverían a ser amigos, pero que habían llegado a un lugar de entendimiento mutuo y perdón.
Ambos reconocieron que fueron víctimas de la violencia y manipulación de Dante de diferentes maneras. Ese reconocimiento pareció importarles a ambos. 8 meses después de la sentencia de Dante, finalmente junté el valor para visitarlo en prisión. El viaje al norte del estado tomó 3 horas. Tuve que pasar por seguridad, ser registrado y dejar mi teléfono en un casillero. Me llevaron a una sala de visitas con mesas y sillas de plástico atornilladas al suelo. Dante salió con el uniforme de la prisión luciendo diferente, más duro de alguna manera. Su cara estaba más delgada y sus ojos eran fríos. Nos sentamos uno frente al otro y la conversación se sintió forzada e incómoda. Le pregunté cómo estaba y se encogió de hombros. Dijo que la prisión era lo que esperarías. Le pregunté sobre las clases de manejo de la ira que ordenó la jueza y dijo que sí, que había estado yendo. Admitió que tenía mucho trabajo por hacer. Su voz era plana cuando lo dijo. No defensiva como en su carta, pero tampoco genuina, solo como si estuviera siguiendo el protocolo. Antes de irme me dijo algo que me sorprendió. Dijo que había estado leyendo libros sobre abuso y control de la biblioteca de la prisión, que estaba empezando a entender que lo que le hizo a Sofía no se trataba de amor, sino de poder, de necesitar controlarla. Era la primera vez que mostraba alguna visión real de sus acciones. No confié completamente porque se sintió ensayado, pero era algo. Una grieta en el muro que había construido a su alrededor. Conduje a casa pensando en esa conversación durante horas. De vuelta en casa, Leo estaba haciendo su propio progreso. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería del pueblo. Solo 15 horas a la semana acomodando libros y trabajando en la caja registradora. Llegó a casa después de su primera semana y me habló de un compañero de trabajo llamado Arturo que tenía más o menos su edad. Habían empezado a hablar durante los descansos sobre libros y películas. Arturo no sabía nada de lo que le pasó a Leo. Simplemente lo trataba como a una persona normal, sin lástima ni incomodidad. Leo dijo que tener a alguien que interactuara con él de esa manera le ayudaba a sentirse como una persona normal de nuevo, en lugar de una víctima. Empezó a ir al cine con Arturo los fines de semana. Lentamente, reconstruyendo una vida social fuera de la terapia y la familia. Un año después de la sentencia de Dante, miré a nuestro alrededor, a nuestra familia, y me di cuenta de que habíamos encontrado una nueva normalidad. Era complicada e imperfecta, pero era algo. A Leo le estaba yendo bien en sus clases en línea. Había completado 4 cursos, y estaba hablando de aplicar a la universidad estatal para el otoño siguiente. Quería estudiar justicia penal con un enfoque en la reforma. El trauma lo había cambiado, pero lo estaba convirtiendo en un propósito. Estaba orgulloso de lo duro que había trabajado para sanar. Mantuve mis visitas mensuales para ver a Dante. El viaje se volvió rutina. Nuestra relación nunca volvería a ser lo que era antes, pero yo era su padre y no podía abandonarlo por completo. Estaba progresando lentamente en su terapia, según el consejero con el que había hablado. De hecho, les había escrito cartas de disculpa tanto a Leo como a Sofía. El consejero de la prisión lo ayudó a redactarlas durante varias semanas. Leo me mostró su carta. Eran 2 páginas de Dante asumiendo la responsabilidad y expresando remordimiento. Leo dijo que las palabras significaban algo, pero que no podían deshacer el daño. Había guardado la carta en el cajón de su escritorio. Sabía que Sofía también había recibido la suya a través de su padre. Si la leyó o no, no era asunto mío. Las disculpas eran un paso, pero solo uno pequeño en un viaje muy largo. El padre de Sofía me dijo durante uno de nuestros cafés que ella estaba mejor. Había vuelto a la escuela y estaba trabajando con una terapeuta que se enfocaba en ayudar a las personas a recuperarse de la agresión. Dijo que ella lo estaba tomando día a día, pero haciendo un progreso real. Unos meses después, mencionó que ella había empezado a salir con alguien nuevo. Un chico de sus clases de la universidad que la trataba con respeto y paciencia. Todavía tenía días difíciles en los que los recuerdos la golpeaban, pero estaba construyendo una vida real más allá de lo que Dante le hizo. Su padre dijo que verla sanar le daba esperanza después de todo lo que pasó. Una noche, como 18 meses después de que todo comenzó, Leo entró en la sala mientras yo veía la televisión. Se sentó a mi lado y estuvo callado por un minuto antes de hablar. Me dijo que estaba agradecido de que la verdad saliera a la luz, aunque el proceso fue horrible. Dijo que vivir bajo una falsa acusación lo habría destruido peor de lo que lo hizo el tiempo temporal en la cárcel. Escuché mientras explicaba cómo la terapia lo ayudó a entender que lo que pasó no fue su culpa. Nos quedamos sentados allí un rato, simplemente estando juntos. Me di cuenta de que todos estábamos avanzando a nuestra manera. Llevábamos cicatrices, pero no dejábamos que nos definieran por completo. Leo estaba construyendo hacia la universidad y un futuro en la justicia penal. Sofía estaba sanando y encontrando la felicidad de nuevo con alguien que la trataba bien. Dante estaba cumpliendo su condena y tal vez empezando a entender lo que hizo. Yo estaba aprendiendo que ser padre a veces significa aceptar verdades dolorosas sobre tus hijos mientras sigues amándolos a través de las consecuencias de sus elecciones. Nada de eso fue fácil o perfecto, pero estábamos sobreviviendo, y eso tenía que ser suficiente.